Muy buenas tardes a todas y todos. Soy Paola Díaz, psicóloga miembro del equipo psicosocial de CODEPU. Estamos muy contentos y contentas de abrir hoy este espacio en este segundo conversatorio sobre derechos humanos en tiempos de crisis, aportando esta vez con una mirada desde las regiones y los territorios. ¿Sí? Este conversatorio surge a raíz de que las protestas y la movilización social que ha vivido el país desde octubre del año pasado no han cejado, aun cuando la intensidad, masividad y contenido específico de la misma ha variado, producto de la emergencia de la pandemia y las medidas y precauciones sanitarias concomitantes. Millones de ciudadanos y ciudadanas en las calles o simplemente desde sus hogares, de ciudades grandes y pequeñas, dieron a conocer sus demandas por no más AFP y pensiones suficientes y dignas, el 8 de marzo, por una educación pública gratuita y de calidad, el medio ambiente, el agua, la autodeterminación mapuche, entre otras. El denominador común de todas estas demandas es la ruptura con el consenso neoliberal de la postdictadura. Se ha instalado así una crítica sistémica a un modelo socioeconómico que se percibe como la causa última de estos problemas denunciados y que alcanza a la propia constitución política impuesta durante la dictadura cívico-militar. La respuesta gubernamental ha tenido dos vertientes. Por un lado, se ha permitido descalificar la legitimidad de estas demandas, aduciendo instigación de gobiernos extranjeros, calificándolas de populistas o carentes de sustentabilidad técnica, y por otro lado, apoyado en un lenguaje de guerra amparado en la aplicación del estado de sitio y las leyes de seguridad interior del Estado, de control de armas y la llamada ley anticapuchas. Esta que establece una serie de delitos especiales relativos al orden público, con elevadas penas privativas de libertad. Así, durante las manifestaciones y la protesta social, miles de personas han visto vulnerados sus derechos humanos. Así también, el gobierno de Sebastián Piñera niega las reiteradas y generalizadas violaciones de los derechos humanos en Chile. Sin embargo, varios organismos internacionales y nacionales, entre ellos CODEPU, han señalado lo contrario y han validado las denuncias. Por ello, es fundamental abrir estos espacios para contribuir al debate y acción en torno a la lucha por la vigencia de los derechos humanos. Es preciso discutir y analizar nuestras prácticas sociales a la luz de otras experiencias, saberes y conocimientos. Vale decir, hacer praxis social, que no es otra cosa que reflexionar la práctica misma. No obstante, el presente amargo y oscuro, el pueblo de Chile, su gente y organizaciones sociales sabrán sortear esta tempestad, como lo ha hecho históricamente frente a sismos, otras pandemias, inundaciones y aluviones. Desde una perspectiva territorial es posible reconocer una variedad de realidades y formas de organización, cuya riqueza y diversidad pretendemos revelar en este conversatorio. Por eso nos interesa revelar lo que sucede en las regiones, las comunas, en los barrios, en las poblaciones, en el campo, en la ciudad. Nos anima una conversación dialógica e inclusiva con enfoque de equidad de género y perspectivas de derechos. Propiciamos así una mirada integral e integrada de los derechos humanos. En este sentido, en cuanto al impacto que nos compete a nosotros como equipo psicosocial, el impacto que ha tenido en la salud mental de nuestra población, esta se ha visto cruelmente afectada e invisibilizada. Nuestra sociedad está siendo objeto de una violencia aberrante de parte de las instituciones gubernamentales. El sentido de justicia y humanidad, de seguridad social, son pilares que al ser desintegrados afectan la salud mental de una población completa. Sin estos pilares que sostengan esta comunidad, no habrá salud mental.
sino un malestar cultural intenso y casi imposible de sostener. Los distintos territorios que han sido representados en relación a la salud mental, es importantísimo considerarlas, que estas son determinantes sociales que impactan en esta salud mental. Por eso es tan importante hoy en día contar con ustedes, con cada una y uno de nuestros presentadores de hoy, para poder contribuir de alguna forma a que nuestra sociedad se sienta de una vez por todas digna y completa. Así que por esto mismo estamos muy agradecidos y agradecidas de contar con la disposición de nuestros invitados de hoy. Trabajadores de derechos humanos de distintos territorios y regiones del país para compartir sus experiencias, quehaceres, visiones y propuestas más importantes derivadas de la defensa de personas, de mujeres, de jóvenes, de niños, niñas, de pobladoras y pobladores y de trabajadores públicos y privados. Por eso agradecemos hoy la participación de Selmira Jara Rosas, abogada de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales ARCIS, dirigente del exilio en países nórdicos, piquete jurídico de la Asamblea Territorial Pudahuel Sur y miembro de la Corporación Crisol. También contamos y agradecemos con la presencia de Joel Moya Morales, abogado de la Universidad Católica del Norte, profesor de Estado de Historia y Geografía, Educación Cívica y Economía del Instituto Profesional de Osorno. Profesor también de Derecho Constitucional de la Universidad de Atacama y parte del piquete jurídico de Vallenar. Y agregamos, miembro de la Mesa Ciudadana autoconvocada COVID-19 de Atacama. También contamos con la presencia de Belén Vázquez Espinosa, egresada de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, presidenta del Centro de Alumnos del Liceo Valentín Letelier, miembro fundadora del Movimiento de Defensa del Río Achibuena y miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Territorial de Linares. Y por último, contamos con la presencia de César Bunster Aristía, concejal de Puente Alto, dirigente de la Coordinadora de Derechos Humanos de la provincia Cordillera, ex militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y parte de la Asociación Nacional de Derechos Humanos 18 de octubre. Entonces, vamos a dar inicio. Voy a presentar a nuestro compañero Fidel Lajara, quien está a cargo de ser el gestor de plataforma. Estará él leyendo las preguntas que surjan a través de la plataforma de YouTube y Facebook Live. Así que quedan todos también invitados e invitadas quienes nos estén viendo en estos momentos de realizar las preguntas a nuestros invitados e invitadas. Entonces, comienzo. Pongan atención, queridos y queridas. Voy a presentar a continuación las reglas de este conversatorio, ¿sí? Haremos entonces 4 rondas de preguntas. Estas están diseñadas para ir de lo simple a lo complejo y de lo particular a lo general. Luego abordaremos el contexto donde esos problemas suceden. En este caso, en la ciudad de Vallenar, de Linares, Puente Alto y de la comuna de Pudahuel. Y finalmente cerraremos con la propuesta de cambio frente a las violaciones de los derechos humanos en Chile. Muy importante que cada uno y una de ustedes tendrá 3 minutos para desarrollar su respuesta. Cuando le resten 30 segundos, yo seré la encargada de avisarles para que ya vayan cerrando su mensaje, ¿sí? Luego realizaré la misma pregunta al siguiente invitado e invitada, hasta cerrar la ronda, ¿ok? Cada ronda se iniciará con la intervención de un invitado o invitada distinto. Entonces, y les recuerdo ya a todos quienes estén viendo este conversatorio que pueden hacer sus preguntas. Estamos a través de la plataforma de Facebook Live y también de YouTube. Entonces, queridos, vamos a partir con Selmira Jara. Voy con la primera pregunta, Selmira. ¿Qué actores sociales protagonizaron las protestas y movilizaciones en su comuna?
Bueno, yo voy a hablar por lo que concierne a Pudahuel Sur, ¿ya? Nos ubicamos en una comuna que la mayor parte de los jefes de hogar son los que, digamos, mantienen ese hogar. O sea, bastante minoritario es el componente de mujeres que trabajan. Así que, bueno, nosotros tomamos en cuenta varios parámetros para tener más o menos clasificada el tipo de familia con el que teníamos que abordar esto. Entusiastamente nos reunimos varias veces con ellos al calor de todo lo que fue la protesta, ¿no es cierto?, de la cual todos tenemos noticia. Y lo primero que hicimos es un poco ordenar la cosa en términos de que cuando venga una represión de cualquier tipo, ¿ya? Nosotros tener, por ejemplo, los nombres de la gente afectada, en este caso mayoritariamente fueron hombres jóvenes, ¿no? El nombre y todos sus datos, el root y qué sé yo, el domicilio. Nosotros primero avisábamos a sus familias, luego había dispuesto ahí un kit que se componía de una frazada, de galletas, de agua, de alguna medicina, por si les dolía la cabeza o algo así. Había tenemos una persona encargada que se entrevistaba con el detenido, primero que nada para verlo en forma presencial, digamos, en qué condiciones estaba dentro del cuartel, porque esta es la gente que estaba detenida en la comisaría número 55 de Pudahuel Sur. Una vez que ya teníamos los datos de ellos y que habíamos hablado, siempre se le encargó y además se habló con la gente de la comisaría para que ellos fueran a constatar lesiones, siempre a tiempo, ¿ya? Luego hicimos contactos con las familias de cada uno de ellos para enterarlas de lo que estaba pasando y así hacer un número mayor en las afueras de la comisaría, lo cual dio bastante resultado. Y esto, como les digo, se repitió todas las veces que fue posible hasta que entramos en esta fase de pandemia, ¿no? Pero quiero decirles además que no solamente estábamos, digamos, conformadas como equipo, sino también hubo varias iniciativas que se llevaron a la práctica, como es el Comprando Juntos. Ya desde esa fecha, compañeras que se dedicaron a comprar las mercaderías y todo eso al por mayor y poder entregarlas a aquellas familias más necesitadas a un precio que era totalmente al costo. Y eso fue bastante beneficioso porque contamos varias veces con distintos tipos de movilización, todo dentro de lo que son los habitantes de la comuna. Eso sí, tenemos que dejar, pero bien en claro, de que esta es una comuna realmente, como supongo que todas las comunas de Chile, realmente solidaria en todos los términos, y nosotros estuvimos gratamente sorprendidas por la forma y además por la calidad de cada uno de la gente con la que hablamos, puesto que también pudimos constituir lo que era una especie de brigada de como Cruz Roja, ¿no? Para allí tratar a aquellos compañeros que lamentablemente se dañaron ellos mismos en alguna tarea que digamos que ya se les implicó, ya, usted tiene esta tareita que hacer, y ese tipo de gente nosotros no la mandamos a posta, porque iba a ser producto de toda una investigación. Así que tuvimos gente que fue atendida por médicos de confianza, por ejemplo, y por personal también habilitado
de enfermera, ¿ya? Y así fue como sorteamos ese escollo que teníamos, que no fueran la gente que estaba herida, digamos, por sus propias consecuencias, se puede decir, que no fueran a parar a la posta, de modo que se evitara así la complicación de una investigación. Se puso un recurso de amparo, recurso de protección también por los vecinos, y fueron defendidos toda vez que se necesitó en los tribunales de garantía, y allí participamos con otra compañera también, que es Miriam Molina, ¿no? Participamos defendiendo los jóvenes que estaban, digamos, en ese momento estuvieron acusados, por ejemplo, de desórdenes públicos, los que estuvieron también acusados de portar elementos incendiarios. Bueno, ahí habían todo tipo de delitos, y solo nos quedó uno con el cual estamos hasta el día de hoy, que fue un chico, que fue una noticia de connotación pública, ¿no? Un chico minusválido, ¿ya? Que todavía, bueno, por lo menos ya no está firmando, porque él, hablamos con la familia para ver cómo estaba, la madre nos dijo que era imposible estarlo llevando una vez al mes, porque carecían de medio y todo lo demás. Se pidió para él que digamos, que esta medida precautoria que tenía, que se levantara, ¿no? Y se levantó esta medida, por lo tanto, este chico por lo menos ya no está firmando. Estamos a la espera de la, digamos, de la audiencia en el que se va a tratar este caso. Esto es lo que yo puedo decir hasta aquí respecto de la gente de Pudahuel Sur. Muchas gracias, Elmira. Muy bien. Continúo ahora con la respuesta de Joel Moya. Joel, ¿qué actores sociales protagonizaron las protestas y las movilizaciones en su comuna? Mira, acá en Vallenar, básicamente, si hablamos de protagonistas de las movilizaciones, dos cosas. Una cuestión muy breve previa. Hubo una efervescencia donde habían toda clase de actores, incluyendo al establishment político, ¿vale? Me explico, alcalde, senadora y algunos parlamentarios y otras autoridades. Y después vino una bajada, pero en general los que principalmente participaron, ¿quiénes fueron? Estudiantes de enseñanza media, en grupos etarios preadolescentes y pobladores. Y en menor medida un pequeño grupo de profesionales jóvenes con sensibilidad, a lo mejor un prejuicio lo que digo a atribuirle la sensibilidad, pero por lo menos voy a decirlo igual, con sensibilidad social. Algunos profesionales jóvenes, profesores, trabajadoras sociales, no sé cuál es la nomenclatura ahora, trabajadora social o asistente social, no sé. Pero bueno, ese tipo de, esos fueron como los grupos que participaron de las movilizaciones, y obviamente los que recibieron la mayor represión fueron los estudiantes, en términos de detenciones y de procedimientos policiales. Básicamente ese fue el estamento. Los otros grupos que participaron por así decirlo, en la cúspide de la movilización, cuando fueron las movilizaciones con mayor convocatoria a nivel nacional, desaparecieron en el curso de esta movilización. Me explico, concejales, candidatos a concejales y todo el establishment o la casta política, ¿ya? Básicamente, yo quiero ser como bien breve porque la pregunta es puntual, eso fue como el estamento y actores que participaron de las movilizaciones acá en Vallenar. Y tengo que destacar, digamos, obviamente a los estudiantes que fueron los que sufrieron, justamente por tener un mayor compromiso, los que sufrieron mayormente, y pobladores, y algunos pobladores jóvenes. O sea, en el grupo etario eran gente jóvenes, por decir, entre 20, 30 años, no más que eso, digamos, y algunos viejos como el que habla, que por una cuestión de vocación también se comprometen en estas cosas. Eso, Bien. no sé si
Prefiero ser lacónico Súper. o conciso para dar el paso al resto. Gracias, Joel. Bueno, ahora va la pregunta para Belén. Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, poder compartir todo este asunto que la verdad entiendo que se nos viene nuevamente. Bueno, en cuanto a los actores y estamentos, la verdad no difiero mucho de lo que cuenta Joel. La verdad es que esto parte de una manera bien inorgánica, surge a raíz de principalmente estudiantes y jóvenes, pero la verdad es que nosotros hemos visto una transversalidad desde el primer día de movilizaciones, al menos en la comuna de Linares. El Linares partió al día siguiente, el 19 de octubre, y bueno, nos dimos cuenta de que en la medida que esto fue avanzando, se fue tornando un movimiento más bien pluriclasista, donde había desde, no sé, desde una persona, desde médicos hasta estudiantes secundarios, niños, familias completas. Era bien transversal, no había orgánica, no había una agrupación específica ni un estamento específico que llevara las movilizaciones o que las liderara. Tampoco hubo presencia de actores políticos, ya sea en ejercicio o candidatos. La verdad es que fue muy poco. Vimos los primeros días uno que otro concejal, uno que otra autoridad, pero a la medida que las movilizaciones también avanzaban, ellos también fueron un poco volviéndose a la casa, considerando que el grupo mayoritario que movía todo, que daba movimiento a esta protesta, eh, entendía, o sea, entienden esa fuerte desconfianza que hay hacia esta clase política, ya sea a nivel nacional como a nivel comunal. Por lo tanto, es básicamente lo mismo, son personas jóvenes, familias que se fueron agrupando. Y bueno, lo que también me llama bastante la atención es que buscan, este movimiento se fue eh, organizando a través de las asambleas territoriales. Esta asamblea territorial se reunía y desde allí partieron realizándose ciertas comisiones que estaban encargadas de uno u otro tema, y eso fue dándole continuidad también y dándole masividad, considerando que fueron estos grupos de jóvenes los que se encargaron de llamar a la gente a seguir movilizados, de darle un poco de orgánica a esto, aun cuando también se desconfía bastante de los líderes, y en la medida que se va organizando una fuerza más bien política, también va decayendo esta organización. Pero es básicamente eso. Entiendo también que los más afectados fuimos los jóvenes y también los secundarios, por supuesto. En Linares, la mayoría de las familias son eh, familias, bueno, nos dicen la capital del sueldo mínimo. Hay mucha agricultura, hay mucha pobreza. Las mujeres temporeras, con precarias condiciones laborales, también salieron a la calle. Entonces, la verdad, al menos en Linares es un hito, porque esta tierra no es una tierra que se caracterice por movilizarse o por reclamar. La verdad es que, al contrario, más bien subyugados siempre al patrón y a lo que desde allí emana. Así es que eso básicamente surge desde allí y me parece que no es muy distinto a cómo surge en los diversos lugares de este país. Claro. Territorios. Muchas gracias, Belén. Continuamos entonces ahora con César. Si nos podrías decir qué actores sociales protagonizaron estas movilizaciones en su comuna, por favor. Y es difícil decir algo novedoso después de todo lo que han dicho quienes me han precedido en la palabra, porque la verdad que yo creo que han caracterizado bastante bien quiénes fueron los actores y actrices principales de este estallido. Yo creo que en Puente Alto sí hay ciertas particularidades. Ahí en Puente Alto, o acá en nuestra comuna, se había creado antes, mucho antes del estallido social. O sea, yo diría que hace fácil 2 años atrás, o quizás incluso 3 años atrás,
una asamblea, y se llama Asamblea de Organizaciones Sociales y Políticas de la Provincia Cordillera. La Provincia Cordillera, San José de Maipo, Pirque y Puente Alto, las tres comunas. Y se había creado esta organización que agrupaba a una cantidad bastante grande de diferentes tipos de organizaciones. Eran, como se dice, organizaciones sociales y políticas. Habían desde sindicatos, partidos políticos, pero también muchísimas juntas de vecinos, centros culturales, jóvenes, y por lo tanto era una organización que ya venía trabajando antes con los mismos temas que después acumularon tanta presión que estallaron el 18 de octubre. Pero las demandas de salud, de pensiones, de educación, etcétera, todo eso estaba incluido en lo que la Asamblea ya venía trabajando. Ahora el estallido, yo creo que en ese sentido no fue algo, no fue algo que incomprensible, digamos. Todos lo comprendemos. Quizás lo novedoso fue que la masividad y los millones de chilenos y chilenas de diferentes edades y clases sociales incluso, salieron a la calle. Porque los contenidos y las demandas eran ya más o menos antiguas. Se venían acumulando esas presiones. En Puente Alto, por lo tanto, claro, los jóvenes jugaron un papel de primera línea, pero yo no diría que fueron solo jóvenes y tampoco solo estudiantes. Fueron jóvenes, pero fueron muchos jóvenes trabajadores también. Esta comuna tiene muchos trabajadores jóvenes que salieron con mucha fuerza a la calle, y familias enteras, la verdad. Uno se daba cuenta en la calle en esa época, ya no en los enfrentamientos con la policía, sino que la gente que pasaba, que tocaba la bocina, hasta por el tipo de vehículos en los que pasaban, que habían gente de capas medias, digamos, profesionales, como se ha mencionado acá, que también apoyaban el movimiento. Afuera de las villas salían familias enteras que salían hasta la puerta de sus villas, porque querían arrancar rápido con los niños chicos para adentro cuando llegara la represión, pero se hacían presentes también. Entonces yo creo que fue, al igual que en todas las comunas, algo absolutamente multitudinario, algo con mucha alegría, pero al mismo tiempo con razones como muy fundadas para salir a la calle. Esto no fue algo espontáneo, qué sé yo, todo lo que se quiera, pero venía acumulándose una serie de razones 30 segundos. Muy concretas. Y eso yo creo que es lo que pasó en Puente Alto. Con eso termino. Muchas gracias, César. Parto inmediatamente con la segunda pregunta. Y voy a partir con la respuesta de Belén, ¿ok? La pregunta ¿es posible reconocer en la actuación de las Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI un tipo de violencia estructural? ¿Una variante 2.0 de la doctrina de seguridad nacional? Belén. Gracias, Paula. Es el tema más relevante, creo yo, considerando que en Linares a todas luces es posible verificarlo. Nosotros el día 19 de octubre, cuando surgen las movilizaciones acá, yo personalmente vengo llegando de Santiago y veo un grupo paramilitar armado en la plaza de Linares. Y yo, sin comprender muy bien de qué se trataba, veo un grupo de estudiantes jóvenes, adolescentes, mayores de edad también, arrancando de ellos, con las policías en cada una de las esquinas de la plaza. Desde allí, bueno, nos pudimos dar cuenta que este grupo armado, que eran alrededor de unas 20 o 25 personas, y si no más, andaban con palos, con armas de fuego, con cuchillos, con electroshock, persiguiendo a los jóvenes que estaban en la protesta, bajo su consigna y su idea de estar protegiendo el comercio y de estar trabajando en conjunto con las policías. Y eso fue lo que más nos llamó la atención. Desde allí, en la medida que nosotros pudimos ir también investigando, nos encontramos con algunos registros audiovisuales donde el subprefecto de Carabineros, yo no recuerdo el nombre en este minuto, pero cuenta a los medios de prensa locales que efectivamente un grupo de civiles les manifestó la posibilidad de colaborar con la protección de la propiedad privada, del comercio y del orden público.
a lo que supuestamente Carabineros se había negado. Sin embargo, tenemos también registro audiovisual de cómo ellos operaban en conjunto. Incluso es relevante uno de los casos que nosotros tenemos acá en Linares, donde una pareja, un matrimonio joven, fue víctima de violación a los derechos humanos por parte de motoristas de Carabineros, eh, que los persiguieron por cuadras, porque supuestamente estaban registrando lo ocurrido, eh, y quienes, bueno, a los chicos les llamó mucho la atención que ellos habían obedecido a la orden de los civiles que estaban allí. Entonces eran civiles dando órdenes a Carabineros de detener a cierta persona por tal y tal razón. Entonces en Linares, la verdad, eso ocurrió no solo un día, eso ocurrió bastantes días. Y bajo el amparo de las policías, tanto de Carabineros como de la Policía de Investigaciones. Eso, por supuesto, que nos da una idea de que existe esta violencia estructural. La verdad es que no hace más que recordarnos a lo ocurrido durante los años 80 y de una manera muy, muy similar. Vimos la comunicación que ellos tenían y bueno, luego de que esto se hizo conocido, de que nosotros también pudimos denunciarlo en los medios de comunicación, esto fue bajando un poco su intensidad. Por supuesto hubo una parte, un grupo que funó a este grupo paramilitar, luego ellos hicieron las respectivas denuncias, hay procesos ahí entre medio, pero lo creemos sumamente grave y creemos que esto, el principio del enemigo interno, es lo que se manifestó claramente en el actual policial. Así es que, bueno, concluyendo un poco, terminando, sí, iba a decir que, bueno, luego de que desaparecen estos grupos paramilitares, sigue la represión por parte de las policías y principalmente de motoristas de Carabineros, que todas las personas con las que hemos tenido relación han podido identificar a ciertas personas que torturan básicamente a los jóvenes, y no solamente en época de estallido, ¿eh? En las poblaciones es común en Linares que vayan, buscan a los chicos que están consumiendo pasta, que hacen, no sé, que tienen una u otra condición y los llevan detenidos únicamente para agredirlos, para pegarles y para poder soltarlos al otro día. Entonces, la verdad que en Linares es una situación grave y a todas luces podemos verificar esta situación. Gracias, Belén. Seguimos con César. ¿Qué nos podrías decir, César? Sí, mira, yo creo que definitivamente hay violencia estructurada, represiva por parte de las policías. Eso, yo no me atrevería a decir que es, o sea, diría que es 2.0 en el sentido de que es una repetición de lo que a los que somos más viejos nos tocó vivir en la época de la dictadura, casi calcado, casi calcado. Quizás no llegó a los niveles de brutalidad por el tema de los desaparecidos y eso, pero todo lo demás, lo que son la violencia policial represiva, se manifestó con mucha claridad. Y es por eso que uno dice, bueno, estas fuerzas policiales parece que no aprendieron nada, absolutamente nada en todas estas décadas. El tipo de armamento que utilizaron, las estrategias de amedrentamiento para tratar de la creación de terror en la población para tratar de parar las manifestaciones, los métodos de tortura, las palizas, la violencia, el toque de queda, los autos sin marcas, autos policiales sin marcas que salían a la calle. Todo eso nos recuerda claramente lo que pasaba en los 80. Entonces yo diría que es 2.0 sí, en el sentido de que efectivamente hay una repetición, pero diría que todavía no se había refinado la represión para transformarse en una cosa más novedosa y más terrible todavía, como yo creo que se están preparando para hacerlo ahora. Yo creo que ellos también aprendieron cómo ser más eficaces. Lo que se está viendo en la Araucanía, por ejemplo, Belén mencionaba los grupos de civiles que están operando. Claro, durante el estallido social estuvieron los famosos chalecos amarillos, qué sé yo, pero era una reacción más bien espontánea de gente más bien ignorante que quizás pensaba que así protegía pero habían otros que obviamente estaban digitados y que tenían otras intenciones. Pero ahora esa cosa ya se elevó a otra categoría con la
las bandas que operaron en Curacautín y todo lo demás. Así que yo creo que fue una repetición, siguiendo la idea del enemigo interno, la doctrina de seguridad nacional, desde luego, pero creo que todavía estamos por ver una versión aún más refinada de toda esa represión que se nos va a venir, si es que, como todos predicen, nuevamente la gente va a salir a la calle una vez que se termine este tema del COVID. Gracias, César. Continuamos ahora con Joel. Bueno, como decía César, de alguna forma no está en su plenitud, digamos, las maléficas enseñanzas de la Escuela de Panamá. Pero hay prácticas, o sea, acá en Vallenar, que se siguieron dando después de la movilización. Por ejemplo, seguimientos, controles de identidad sin motivo alguno, selectivos, ¿ya? O sea, Vallenar es chico, el grupo era de jóvenes que eran los actores que mencioné en la primera parte, estaban perfectamente identificados. Por lo tanto, existía, digamos, la facilidad de tener un control sobre ellos, y se dio. ¿Cómo? Vehículos de carabineros deteniéndose frente a los domicilios de estas personas. Carabineros haciendo controles de identidad sin sentido y deteniendo. Inclusive hay un caso de uno de los jóvenes estudiantes universitario que participó del movimiento, a quien le hicieron un control de identidad y lo detuvieron arbitrariamente y le destruyeron parte de su cédula de identidad. Está la denuncia que hizo él, digamos, presente sobre el tema. Entonces, hay algunas prácticas propias de los servicios de seguridad, que en este caso lo hacía Carabineros abiertamente para intimidar a los jóvenes, básicamente. O sea, básicamente era ellos en los sectores poblacionales, ¿no? Y bueno, durante la época más álgida se dieron digamos, las agresiones físicas. Lo que sí debo decir, que también es parte un poco, a lo mejor puede parecer algo anecdótico, pero terrible, que se usó mucho el juego del Paco bueno y el Paco malo, ¿ya? Generalmente el Paco bueno era el que estaba ahí, el que más o menos uno ubicaba, que hacía las funciones, y los que venían, que algunos venían de Copiapó a reprimir, que eran los cuerpos de choque, que después les cambiaron el nombre, de fuerzas especiales no sé qué, pero, eso hacían el papel de malo y de prepotente y todo el cuento. A mí me tocó vivirlo en la comisaría cuando tuve que ir en varias oportunidades para hacer más que nada presencia para dar cierta seguridad a los padres que estaban afuera esperando a los niños. Así que sí lo hubo una aplicación de la Escuela de Panamá, ¿no? A lo mejor solapada, pero la hubo. Gracias, Joel. Bueno, y terminamos esta segunda pregunta con la respuesta de Selmira. Oye, respecto de la respuesta a esa pregunta, yo de verdad tengo que decir, no puedo decir si realmente es una violencia que está estructurada, qué sé yo. Para mí entender en lo que yo vi, yo creo que más que nada es una violencia brutal, o sea, de brutalidad. Yo miro esos pacos y realmente veo que lo único que tienen para defenderse es pegar. O sea, y digamos, no los voy a catalogar así como que hoy la pensaron muy bien o vienen o tienen, qué sé yo, estudios para poder torturar a la gente. No, yo creo que es una brutalidad lisa y llanamente, nada más. Por lo menos la gente de comisarías periféricas en este momento, te puedo decir, en la 55 de Pudahuel. Pero tenemos que, o por lo menos yo he hecho la distinción
en la mirada, ¿no? No así dentro de la gente que me ha tocado defender en los tribunales de garantía. Yo hago una distinción muy clarita, ¿ya?, de lo que son los jóvenes pobladores, los jóvenes estudiantes que viven, digamos, en ese sector, que salieron aguerridamente, que fueron golpeados, que fueron, qué sé yo, realmente muy violentados, ¿ya? No solamente los jóvenes, los varones, sino que también mujeres jóvenes, ellos no hacían ninguna distinción. Pero lo que yo quiero agregar, aunque no es una respuesta a lo mejor de lo que se está pidiendo, es que yo los vi actuar al otro equipo, al otro grupo, ¿ya? Mira, yo vivo un poco cerca de lo que es La Moneda, ¿ya? Y en una oportunidad nos dijeron que venía para acá la turba, la que sé yo, bla, bla, bla. Entonces bajen todos en mi edificio. Bueno, yo bajé porque quería saber algo más de lo que estaba pasando. Y resulta que alcancé a llegar hasta la Alameda, y en la Alameda hay unas rejas que protegen, digamos, todo esta como una especie de plaza interna que hay acá, ¿no? Y estaban los pacos ahí, los pacos en cuadrilla, digamos. Eran 2 cuadrillas de pacos, porque, digamos, somos 2 personas que vivimos acá, que de las más curiosas, se puede decir. Entonces salimos para ver y sacarle fotos a los pacos, para ver su actitud, digamos, porque también uno las conoce por la cara que pone. Y resulta que venía un grupo de allá, que era de gente de otro tipo. Ya, no puedo decir de que eran combatientes por la libertad ni nada, sino que yo pienso que más que nada era una especie de mezcla, ¿no? Que yo sé que el lumpen ha ayudado muchas veces a desencadenar procesos y todo lo demás, pero yo los vi actuar así a menos de 1 metro. Y esos son los únicos, ¿ya? Para que vayan tomando en cuenta por si quieren recurrir alguna vez, son los únicos que hicieron retroceder a los 2 contingentes de Paco. Son los únicos, los vi así cerca. A mí me llegó así una piedra, o sea, no me alcanzó a llegar, y le llegó a la columna, y el guardia que estaba ahí, poco menos me tiró la cabeza para abajo, porque de ese toque es el otro grupo. Nosotros tenemos que distinguir, yo distingo perfectamente, y estoy 30 con segundos. todos los pobladores, ¿no? Y la gente esforzada, estudiante que está luchando por justicia, y eso es lo que nosotros queremos. Pero con estos otros hay que tener cuidado. Ya, eso nomás. Gracias, Elmira, por compartir tu experiencia. Bueno, ahora voy a comenzar con la tercera pregunta. Les recuerdo, por favor, son 3 minutos, cada uno y una. Parto. ¿Cómo ha sido la respuesta de los tribunales de primera y segunda instancia y otras autoridades ante las denuncias de violaciones sistemáticas de derechos humanos en su comuna? Partimos, por favor, con César. Bueno, mira, a ver, en primer lugar, oye, bien telegráficamente, yo escuché con harto cuidado lo que dijo Selmira, pero en Puente Alto hubo una cosa absolutamente sistemática, programada, planificada de antemano, de violencia brutal en contra de las manifestaciones y especialmente de los jóvenes. Tanto así que, recuérdense que hubo un caso bullado en la prensa, porque se grabó en las cámaras de un edificio, que grabó cómo un grupo de policías, de carabineros, utilizando algunos sin uniforme, otros con uniforme, en vehículos policiales marcados de carabineros, perseguían a muchachos ya no al fragor de un enfrentamiento o de una manifestación, sino que los perseguían en la calle, los aislaban y les daban palizas para dejarlos hospitalizados durante varias semanas. Ese era el nivel de golpiza. Entonces, de que hubo violencia sistemática, planificada, yo creo que no hay absolutamente ninguna duda. Ahora, para mencionar, para responder lo que ustedes decían, en la Asociación de Derechos Humanos, 18 de octubre de Puente Alto, que se creó como en noviembre, más o menos, un mes después del estallido,
fue producto de la necesidad que se vio de poder socorrer a las personas que eran agredidas brutalmente en las manifestaciones y que no tenían dónde socorrerse. Yo vivo en una comuna donde tenemos un alcalde de derecha, donde los consultorios, por ejemplo, no brindaban la atención de salud que merecían los muchachos y muchachas que llegaban con perdigones. No se los sacaban, ni siquiera en el Hospital Sotero del Río hacían eso. Nosotros muchas veces tuvimos que recurrir al municipio de Recoleta, donde ahí sí hacían las intervenciones quirúrgicas necesarias para poder sacar perdigones que habían entrado muy profundamente en las víctimas. No eran curaciones, digamos, superficiales. Con el tiempo nos fuimos dando que teníamos que judicializar estos casos, porque las violaciones eran demasiado grandes y que había que también recurrir a eso. Yo creo que esa es una experiencia, oye, que sacamos, que aportamos los más viejos, los que vivimos la dictadura, a este gran movimiento, que teníamos quizás esa experiencia de antes, de que era necesario también recurrir a tribunales. Y de hecho, la Asociación de Derechos Humanos, que se creó y que tiene personalidad jurídica, logró presentar alrededor de 45 querellas criminales contra Carabineros, por los delitos que todos conocemos. De esos 45, creo que alrededor de 15 casos fueron llamados, citados, digamos. Yo no soy abogado, yo soy sociólogo, así que no conozco bien los términos técnicos, pero fueron alrededor de 15 de esos 45 fueron llamados por la Fiscalía a declarar, o sea, pasaron como a una segunda etapa. Y después la cosa, claro, vino la pandemia y todo se congeló. Pero en general yo diría que la recepción de esos tribunales a la fecha, porque es un proceso inconcluso, fue lo que debía de ser, digamos, y nosotros hicimos lo que teníamos que hacer judicialmente también. Esa es la experiencia, digamos, en ese ámbito de Puente Alto. Muchas gracias, César. Continuamos ahora con Belén. Tienes 3 minutos para responder. Gracias, Paula. Me hace sentido lo que dice César en cuanto a que justamente son los más viejos, por así decirlo, los que le dan este toque de que algo hay que hacer, de que esto no puede quedar así, otra vez. Y claro, es por la experiencia y por las vivencias que han tenido y han hecho que desde nosotros los más jóvenes podamos también interiorizarlo así. Yo lo comprendo porque estudié la carrera de Derecho, pero el común de la ciudadanía no tiene por qué tenerlo así en consideración. Así que sí, comparto plenamente. Acá surge, bueno, la respuesta a los tribunales más bien ha sido lenta. Acá las causas están paralizadas desde que se inició la pandemia y no tiene mucho movimiento aún. Hay alrededor de 8 o 10 causas en contra de Carabineros. Y bueno, esto surge únicamente desde la autogestión. Nos preocupa la lentitud del proceso, nos preocupa que no han llamado a declarar a los chicos, al contrario, la verdad es que únicamente le han puesto un poco de celeridad a los casos donde hay pruebas o registros audiovisuales de las detenciones y de las golpizas y de las violaciones a los derechos humanos, pero en general en Linares cuesta, la Fiscalía también deja bastante que desear, no solo en este ámbito de derechos humanos, sino que también en otro tipo de delitos que han ocurrido en Linares y donde la Fiscalía deja un cierto atisbo de algo de negligencia, ¿no? Veo que es lento, veo también que nos falta apoyo jurídico y eso es súper relevante para poder continuar con estos procesos, pero en general, por parte de los tribunales de justicia, más bien falta celeridad. Y hemos visto también que hay casos en que las personas no sabían dónde denunciar estos hechos al principio, cuando llegaban donde nosotros, pero oiga, es que saben que me pegaron los pagos, pero fui a los pagos y les dije que ellos mismos me habían pegado, entonces no comprenden muy bien cómo funciona. Y eso también ha hecho un poco lento el proceso. Y hemos visto
cómo Carabineros también se ha dedicado a llamar a algunos de estos chicos que están implicados en estas causas, de amedrentarlos, de buscar alguna solución por ahí, como por su vía administrativa, pero más bien por parte de las autoridades, la verdad no hemos visto un compromiso muy acabado en materia de derechos humanos. Gracias, Belén. Bueno, quisiera agregar un poco en cuanto a Puente Alto, que a nosotros, igual como a Codepu, hemos sido un poco testigos de lo que ha ocurrido, de la brutalidad de la represión policial que hubo en Puente Alto. De hecho, en Codepu tienen querellas de tortura en la comisaría 38 de Puente Alto. Y en varias oportunidades el equipo jurídico fue a ser testigo de eso en Bajos de Mena. Así que nos consta bastante esa brutalidad. Disculpame, Bueno, Paola, ¿sí? solo un segundo, me faltó algo que creo relevante. Una de las cosas que más me llamaba la atención en el asunto de justicia es que los jóvenes, al momento en su control de detención, al momento de denunciar las golpizas por parte de Carabineros, no lo hacían, y su argumento es que soy pobre, porque soy pobre, ¿quién me va a creer? ¿Quién me va a escuchar? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién me va a Claro. defender? O sea, eso creo que también es algo, me imagino, que se ha replicado por todo, a lo largo de todo el país. De todo el país, así es, Belén. Gracias, Belén. Bueno, continuamos ahora con Selmira. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, yo estoy concordando con la compañera anterior. La justicia en este país es muy lenta. Nosotros, bueno, llegamos a presentar un recurso de protección, el cual fue desechado por la Corte. Y de ahí nos dedicamos más que nada a la atención, digamos, de los chicos que estaban formalizados, logrando que ninguno quedara en prisión preventiva, excepto uno por el cual sí nos costó un poco más, que el chico minusválido, que realmente, bueno, había un arma en medio de esto, entonces había que pelearla un poco más con el fiscal y comprometerse con el Ministerio Público, que no va a pasar nada, que lo vamos a entregar a los padres, que qué sé yo. Bueno, en el mismo tribunal hacer eso. Pero de nuestros niños, decía yo, por ejemplo, los menores de 18 años, porque habían chicos de 15 años, lo cual es súper esperanzador, se puede decir. Los chicos de 15 años, todos ellos quedaban libres sin anotación, sin nada. Los mayores de 18 hasta 24 o 25, que eran las edades, ya, ellos, una mitad de esa gente quedó con una firma por 3 meses, ¿ya? Y el resto, así nomás. Y como te decía, bueno, lo dije en la primera instancia, el chico, tenemos una audiencia pendiente. Pero, mira, respecto de de los derechos, ¿no?, que tenemos cada uno de la gente, habitante de este país, nosotros fue una de las primeras cosas que llegamos a Pudahuel, al sector que nos correspondía, a explicarle a la gente que todos tienen los mismos derechos. Claro, y sí hubo gente que nos decía, no, los pobres, depende del abogado. Aquí todo depende del abogado que sea capaz de enfrentarse con esa gente y pelearla hasta el final. O sea, yo no me explicaría, digamos, que, bueno, los defensores públicos pueden hacerlo porque tuvimos la oportunidad de ver las carpetas que se podían medir por 1 metro, lo que tenían. Entonces, por eso que digo que en este país la justicia es lenta y no tienen tampoco, digamos, tribunales ad hoc o fiscales y defensores ad hoc que puedan ser para esta oportunidad, que podía haberlo nombrado, digamos, el Ministerio
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, porque así se llama. Entonces eso es lo que nosotros creo que es muy importante, pero muy importante decirle a la gente de nuestro pueblo los derechos que tenemos como chilenos. Eso es. Muchas gracias, Elmira. Continuamos con Joel para cerrar esta tercera pregunta. Ya, mira, aquí hay que distinguir por lo menos acá en Vallenar, no sé en Copiapó, pero acá había que distinguir la conducta de dos actores fundamentales del proceso legal post-detención, digamos que son los fiscales y los jueces de garantía. En cuanto a los segundos, los jueces de garantía, en general, yo creo que se portaron como debían serlo, digamos, aplicando el derecho. Respecto de los primeros, de los fiscales, hubo un cambio. O sea, en principio, generalmente las detenciones, sobre todo en la comisaría, terminaban solamente bajo apercibimiento. Vale decir, quedaban libres las personas bajo el apercibimiento de tener que presentarse en la primera audiencia para efectuar el control de detención, y al final en el tribunal quedaba, no tenía mayores consecuencias. Pero hubo un cambio, yo no sé si hubo algo, yo algo percibí, un cambio de conducta del Ministerio Público desde la cabeza, y hubo un cambio de conducta de los fiscales, y fue tal que, por ejemplo, hay un caso donde una menor de edad, una niña, que no había hecho nada más que tirar una piedra, que la habían captado con una de estas cosas que vuelan, ¿cómo se llaman? Un dron, No. ya, esas cosas. Y la dejó detenida. Estamos hablando de una niña de 14 años que empezó a llorar, que fue algo terrible para mí, por lo menos como profesor, como papá. Y la orden de él fue dejarla detenida hasta la primera audiencia de control de detención al día siguiente, en una comisaría. Yo decía, bueno, ¿dónde va a quedar? ¿Quién va a ser? En definitiva, ahí la colega, porque fuimos, y eso es lo otro que quiero decirlo después de otros actores de esto, interpusimos un amparo, y el juez de garantía telefónico, y el juez de garantía ordenó, como a eso a las 1 de la mañana, que la dejaran libre, porque en realidad era un abuso. O sea, no era una niña, 14 años, estaban sus papás ahí llorando, era algo terrible, y el descriterio del fiscal. Pero yo creo que el fiscal atiende a una directriz. O sea, ahí me quedó claramente que hubo como un cambio de mano. O sea, apretaron al fiscal nacional, y el fiscal nacional apretó para abajo, ¿no? O fue eso. Ahora, generalmente no tuvieron mayor... las imputaciones fueron por desorden, así que no tuvieron mayor consecuencia. ¿Ah? Y lo otro que quiero decir, y lo tengo que decir es que los colegas, habíamos dos. En Vallenar no hay 2 abogados, ni 4, ni 5, ni 6. Hay muchos, ¿no? Y bueno, hay muchos defensores de los derechos humanos de redes. Con eso lo digo todo. O de internet. ¿No? Hay que estar ahí donde las papas queman. Yo estaba muerto de miedo, disculpe la expresión, estaba cagado de miedo, porque yo viví la otra represión, de lejos, pero la viví, era poblador. Entonces, pero había que jugársela, había que hacer algo en la vida. ¿Cómo uno no va a ser consecuente? Algo tiene que hacer para dormir tranquilo. Y creo que muchos colegas me dio mucha rabia, porque podían haber aportado en ese sentido y no se mojaban el potito. Eso es. Gracias, Joel, por ese llamado también. Bueno, vamos a pasar a la cuarta pregunta. Les recuerdo nuevamente que tienen 3 minutos para responder, y les recuerdo a quienes nos estén viendo que pueden ir haciendo sus preguntas, ya que va a estar nuestro compañero Fidel recogiendo aquellas preguntas para luego realizarlas acá a nuestros invitados e invitadas. Bien. Cuarta pregunta, y va a responder Joel, ¿sí? ¿Cómo se constituyó la demanda por justicia en su territorio?
cómo se estructuró la defensa de los casos, el lugar de funcionamiento y redes de apoyo. ¿Se activaron promotores de justicia en sus territorios? Joel. Como dicen en los juicios, a su pregunta no tengo mucho que responder porque en realidad lo que ocurrió acá en Vallenar fue de parte de mi colega y de quien habla, básicamente ella, una muchacha joven, fue una respuesta espontánea de qué hacemos frente a la coyuntura de que están deteniendo cabros y están en la comisaría y no sabemos qué les va a pasar, les pueden pegar, etcétera. Hacer presencia. Por lo tanto, no había una mayor estructuración, como, tal cual como lo plantea la pregunta, de redes de apoyo. Redes de apoyo éramos nosotros, los padres que estaban ahí complicados, no hay una estructura. De hecho, en algún momento yo llamé al Instituto de Derechos Humanos ofreciéndome como voluntario para ver qué podíamos hacer, porque sabía lo que venía. Y todavía estoy esperando la respuesta. Yo dije, gratuitamente yo lo hago, por favor. Entonces, en ese sentido, no es mucho lo que yo puedo responder. Y respecto de lo que ocurrió posteriormente en garantía, como digo, la mayoría salió sin una mayor consecuencia respecto de la actuación. No fueron imputados por ninguna situación más grave. Creo que uno fue imputado por daño, porque fue una pedrada que llegó a una comisaría, y otra que llegó al municipio en alguna de las manifestaciones, ¿no? Por eso digo, no es mucho lo que yo puedo aportar como Vallenar en ese sentido, que hay una estructura. Ojalá que para la coyuntura que viene haya una estructura. Ahí básicamente uno conversaba, aconsejaba, decía lo que debían hacer. Y lo que quiero decir antes, a propósito que quedó en el tintero de la anterior pregunta, los muchachos no confían en el sistema. Por lo tanto, cuando uno decía, mira, no importa que te hayan llevado al hospital y te hayan, digamos así, hecho el certificado de lesiones, no, anda mañana al consultorio y hácete que te hagan un diagnóstico y con eso no te vas donde Carabineros, te vas donde los tiras. O te vayas a investigaciones, para que suene más bonito, a la policía de investigaciones. Pero no, era la misma, una respuesta muy similar. No confiamos en el sistema, no queremos denunciar y no denunciaba. O sea, eso se dio con gente inclusive con heridas evidentes, pero no hubo forma de hacer una denuncia. Es más, las acciones de denuncia que hicimos, las hicimos los colegas, mi colega y el que habla, que fueran en sede administrativa, con fotos cuando los pacos andaban sin identificación, e inclusive hicieron un desfile sin identificación para atemorizar a la gente con su escudo, una cuestión bien estilo SA de la Alemania nazi. Entonces no hubo mucho de eso, y en general, como digo, no hubo mayores consecuencias procesales, digamos, porque fueron por desórdenes y la mayoría eran menores de edad. Joel, ¿y qué reflexión nos puedes compartir en cuanto a la vigencia y el respeto futuro de los derechos humanos? Yo aquí estoy, hay una como contradicción. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, uno no tiene que tener una visión romántica de esto, porque si bien es cierto, se la jugaron un grupo de cabros, cabros que se la jugaron en la calle, que se mostraron, y etcétera, etcétera, un grupo más o menos determinado, pero desafortunadamente yo no sé si es la realidad de Vallenar o de provincia en general, algo parecido decía Belén, pero en la gente que miraba, la expectante, la que uno dice, bueno, ellos son el pueblo también, no hay mucha conciencia de esto del respeto a los derechos humanos. Está más bien enraizada una idea de orden propia, y aquí tiene que ver con la seguridad nacional, que es propia de la dictadura, que metió una idea de que estos cabros, del orden, pero del orden represivo que permite cualquier cosa. Entonces había como al principio, claro, miraba a la gente y después inclusive hasta eran reaccionarios.
la gente común. Eso yo lo pude ver y lo pude sentir, y con algunos más atrevidos con comentarios. Y por otro lado, creo que hay que organizarse. Nosotros acá tenemos que tener una capacidad de organizarnos, tener una logística para apoyar con testimonios audiovisuales, que eso falta. Y tener más atrevimiento a denunciar. Yo no sé cómo convencer a la gente, a los que participan, que denuncien, pero desgraciadamente eso es difícil. Yo entiendo, porque la desconfianza es propia del sistema. Las policías son un elemento represivo de la clase dominante. Definitivamente defienden así lo ven ellos. Yo lo traduzco un poco más diplomáticamente, pero son un instrumento de la clase dominante para mantener el orden y mantener el buen funcionamiento del orden. Eso. Muchas gracias, Joel. Selmira, bueno, ¿cómo se constituyó la demanda por justicia en tu territorio? Y aparte también, si nos pudieras compartir un poco tu reflexión acerca de la vigencia y respeto futuro, y cuál sería el pronóstico de los derechos humanos en nuestro país. Mira, nosotros partió todo por esta corporación que tenemos que se llama CRISOL, ¿cierto? Ahí tenemos una unidad jurídica, unidad poblacional, unidad de estudio, y en la unidad jurídica estamos 3 personas, y 2 de ellas viviendo en Pudahuel. Por lo tanto me llamaron a mí, fui a la reunión, fui con los pobladores, o sea, dirigentes, digamos, hombres y mujeres, y ahí planificamos cómo iba a ser, cómo nos íbamos a parar frente a la represión, ¿ya? Y por eso que de ahí planificamos que había que estar preparado, que teníamos que tener un botiquín, que teníamos que tener para la gente, los niños que estuvieran siendo detenidos, que luego teníamos que ver cómo íbamos a enfrentar la demanda, cómo íbamos a enfrentar en los tribunales. Es decir, nosotros en realidad teníamos esa estructura, digamos, y además solicitamos, porque, bueno, un profesor nuestro es de la Comisión Chilena, le solicitamos a él qué posibilidades tenía de que nosotros participáramos de alguna manera también con ellos, y ellos nos dieron unas credenciales, y estábamos con la credencial de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, y eso por lo menos ya te da, digamos, una cierta actitud cuando uno llega a la comisaría, aunque yo digo como el César, ¿ya? Nosotros los que ya pasamos por esto, los más viejos, no le tenemos miedo a nada. Entonces, entrar a una comisaría, y de hecho lo hice en 2 o 3 ocasiones, a preguntar quién es el que manda aquí, y con él había que hablar, y ahí había que enfrentarse. Y te digo que con tan buena suerte que ahí, por lo menos fuimos bien tratadas, pero no es lo mismo que ellos hicieron con nuestra gente cuando estaba el fragor, digamos, de todo el enfrentamiento. Ahora, 30 segundos. Acerca de los derechos humanos, yo creo que los derechos humanos no son una rama cualquiera del derecho. Los derechos humanos son los derechos fundamentales, y tenemos derecho a saber todos cómo funcionan, cuáles son los derechos. En eso nos abocamos nosotros como Corporación CRISOL, cuáles son los derechos que le corresponden. A la gente cuando va a pedir algo, no tiene que pedirlo por favor, tiene que ser amable, pero digamos, ellos están pagando, por ejemplo, para que los atiendan en un banco, estoy pagando para que me atiendan en una AFP. O sea, hay que saber muy bien los derechos que nos corresponden, y dentro de los derechos humanos, que son para nosotros los derechos fundamentales, tenemos que tener un apoyo que sea más, yo no voy a decir auténtico, pero que tenga un poco más de poder. Nosotros echamos mucho de menos, ¿ya? Mucho de menos en el fragor del estallido social,
la colaboración o las palabras, por lo menos, de la clase política dirigente, propiamente tal. No, ni siquiera dijimos, ay, nos sentimos huérfanos, no, pero sí esa clase política, la que está en el Congreso, por ejemplo, todos mutis por el foro. Entonces realmente yo pienso, ¿no?, de que no se dijo nada es porque no le interesamos. Y ese es el pensamiento que nosotros tenemos, el hecho de que tampoco ha nacido alguien en este país que le interese la educación, porque en la educación llevamos cuántos años hablando de esto y no hay ningún ministro, por ejemplo, que haya arreglado la educación. Con educación nosotros podemos avanzar en derechos humanos, explicarle a la gente, porque aquí hay muchas cosas que nosotros carecemos y una de ellas es la educación. Y la educación en derechos humanos, por Dios que nos hace falta. Eso nomás puedo decir. Bien, Selmira, gracias. César, seguimos con Sí. 3 minutos. 3 minutos, ya. Voy a tratar de ser bien preciso. Mira, la respuesta inicial en Puente Alto, como mencioné anteriormente, fueron, y como en muchos otros lugares, yo creo que se expresó a través de las brigadas de primeros auxilios. Es decir, la gente se empezó a organizar para proteger principalmente a los jóvenes que se enfrentaban a las fuerzas policiales. Estos grupos o brigadas de primeros auxilios con el tiempo o rápidamente se fueron profesionalizando, por así decirlo. Se fueron equipando, empezaron a tener cascos blancos, tenían mascarillas, los escudos, se fueron con la Cruz Roja, qué sé yo, se fueron profesionalizando y equipando. Y por lo menos en la experiencia en Puente Alto es que precisamente de esas brigadas iniciales fue de donde surgió la Asociación Nacional de Derechos Humanos 18 de octubre. Se organizó primero en Puente Alto, por así decirlo, y logró crear alrededor de 44 observadores de derechos humanos en Puente Alto, más otros 10 en San José de Maipo. En la zona de Bajos de Mena, que tú lo mencionabas como un lugar donde hubo, la verdad, violaciones horrorosas a los derechos humanos, ahí logramos tener 12 observadores permanentemente. Pero en total fueron más de 50 observadores que tenía la asociación en terreno permanentemente, afuera de las comisarías, etcétera, haciendo todo lo que se conoce. Luego se pasó a la etapa, como mencioné también, de judicialización de los casos, y se lograron presentar 45 querellas, con todo lo que eso significa, porque no todas las víctimas quieren querellarse, no todos los familiares de los muchachos menores de edad que fueron golpeados y agredidos quieren presentar querellas porque obviamente tienen miedo. Una vez que se presenta la querella hay que reunir la evidencia, las fotos, qué sé yo, los certificados médicos. Es todo un proceso, no es fácil, y se fue aprendiendo sobre la marcha. Nosotros fuimos a un par de reuniones con el Instituto Nacional de Derechos Humanos cuando empezamos a presentar las querellas, y yo quiero ser bien honesto, ellos apoyaron en el sentido de que se hicieron parte de las querellas, que era lo que nosotros queríamos. Pero ahí quedó claro las debilidades y las limitaciones que tenían, porque ellos no tenían suficiente gente como para ir a terreno, independientemente de los razonamientos políticos y 30 segundos, subyacentes. Pero yo creo, ya para sacar lecciones, yo creo que tenemos que sacar muchas lecciones, tenemos que sacar muchas experiencias para lo que podría venir en el futuro cercano, una vez que termine la pandemia. Y en términos prácticos para los derechos humanos, tenemos que tener más conocimientos, más redes, tenemos que ser capaces de compartir experiencias, de coordinarnos. Y ya viendo el panorama, y con esto termino, Paola, el panorama más grande, más político, creo que además tenemos que prepararnos con mucha fuerza para poder impulsar esto en el proceso constituyente que se nos viene. Yo no tengo ninguna duda que el 25 de octubre los chilenos y las chilenas van a pedir una nueva constitución, y el tema de los derechos humanos tiene que estar incorporado ahí con mucha fuerza. Y por sobre todo, diría yo, y con esto termino, con una concepción de los derechos humanos concebidos como derechos del pueblo. Ya no solo los derechos individuales de las personas, sino los derechos del pueblo de Chile. Eso. Para allá vamos. Gracias, César. Y terminamos con esta ronda de preguntas con Belén. Gracias, Paola. Bueno, en cuanto a la defensa, cómo se ha estructurado,
La verdad es que todo surge y todo partió a raíz de la organización de las personas comunes y corrientes en las asambleas territoriales. Desde allí surge la Comisión de Derechos Humanos de las asambleas, y es esta comisión la que nos encargamos de poder hacer algunos nexos, de poder repartir cierta información, qué hago en caso de ser detenido. Eh, nos preocupamos un poco de ir apoyando en cuanto a la educación y al qué hacer, que eso era lo que las personas nos preguntaban, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué le puedo decir a un carabinero si está haciendo tal o cual cosa? ¿Cómo me valido ante ello? Entre ellos, también nos hicimos ciertas credenciales que en realidad tenían la validación únicamente de nosotros, pero al parecer la más importante, porque buscamos también ayuda por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero entendemos que, bueno, los argumentos que ellos dan es que falta recursos, falta personal, no hay una estructura capaz de dar abasto en la región. Se llenaron con los casos de Talca y Curicó, y la verdad es que en Linares no pudimos tener un contacto y un trabajo en común con ellos, a pesar de que sí sostuvimos algunas reuniones. Así fuimos buscando redes de contactos, colaboraron algunos abogados, se hizo un grupo de abogados que estaban encargados de todos los días tenían turnos para ir a ver quiénes eran los detenidos, en qué condiciones se encontraban y poder tener nexos con sus familias. Al momento de patrocinar las causas, también algunos manifestaron sus limitantes. Si usted está haciendo desorden, o si usted andaba encapuchado o tiró una piedra, entonces yo no lo puedo defender. Y con eso también nos encontramos harto. Pero por supuesto fue un apoyo fundamental al momento de la detención de las personas, que es un momento en que sus familiares se preocupan, y por lo general eran jóvenes, por lo tanto sus padres, sus familias y ellos mismos estaban muy, muy asustados al momento que tenían que pasar la noche en un calabozo. Así fuimos agrupándonos, fuimos entre los distintos colegas, ellos fueron prestando sus oficinas, sus dependencias para poder reunirnos con ellos, con la familia, visitábamos a los chicos en sus hogares. Y también hubo colaboración, gracias, también hubo colaboración por parte de algunos psicólogos que fueron muy relevantes en ciertos casos puntuales. Eso en cuanto a la defensa, todo surge desde allí, desde las asambleas territoriales. Y en cuanto a la vigencia y respeto futuro de los derechos humanos, bueno, primero creo que hay una carencia importante por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Tenemos que dejar de que sea un órgano tan ligado a lo político y más bien sea un órgano del Estado con todas sus letras, y que garantice la protección y la igualdad ante todos. Nos preocupa también la formación de las escuelas de derecho. Hemos visto abogados que no están preparados para la defensa de derechos humanos. No es una defensa de una causa penal cualquiera, y eso algunos lo podemos comprender. Esto tiene algo más complejo, hay que integrar las normas internacionales con el derecho interno, y eso creo que es muy relevante al momento de poder contar con una defensa real, seria y estructurada. También nos llama la atención en cuanto a las policías, concuerdo con, no sé si era Joel o César, pero manifestaban que aprendieron muy bien, y sí que aprendieron, porque hoy vemos las mismas prácticas, quizás un poco atenuadas por las circunstancias, por el contexto, porque han pasado años de aprendizaje también, pero también ellos, su adoctrinamiento, su forma, su formación es la que también tenemos que plantearnos. Y por supuesto, cómo no llevarlo al proceso constituyente es importantísimo. ¿Quién podría negarse a que los derechos humanos sean el lineamiento principal y el punto de común acuerdo entre todos los actores, de la izquierda, extrema izquierda hasta la extrema derecha? Por lo tanto, creemos que en cuanto a su vigencia y su respeto futuro, gracias, es importante poder considerarlo así en la Constitución política, y por supuesto la educación. Muchas gracias, Belén. Bueno, gracias a todos y todas por responder esta ronda de preguntas. Terminamos con la ronda de preguntas, pero también queremos recoger las preguntas que están haciendo quienes nos están viendo, ¿no? Así que ahora voy a ceder este espacio a Fidel, nuestro compañero,
que lo que les propongo es que Fidel muestre un par de preguntas y ahí cada uno ve cuál quiere responder, ¿sí? Como para tener tiempo para todos y todas, ¿ok? Fidel. Muchísimas gracias, Paola. Bueno, un saludo a todos los asistentes. Hay harta participación acá, hay hartos comentarios también, hay hartas preguntas, entonces voy a visibilizar dos comentarios que me parecen pertinentes y que contribuyen, creo yo, al análisis de lo que ha expuesto Selmira, Joel, César y Belén, a quienes agradezco también su presencia y bueno, el esfuerzo analítico también que han planteado respecto a sus experiencias locales en pos de la organización social dentro de la coyuntura que estamos enfrentando hoy día, que es bastante difícil. Así que, bueno, voy a ir al grano también en honor al tiempo, ¿ya? Voy a citar a dos personas en este caso que acá tienen un par de comentarios que considero importante como relevar, ¿no? Aquí Beatriz González López señala, ya más que una pregunta, señala, dice, pienso que tenemos que cuidar nuestras significaciones de lumpen, ¿ya? Creo que no es bueno para el movimiento social hacer discriminaciones que no suman y que además pueden constituir profundos errores en la caracterización de los grupos que participan, ¿ya? Eso como materia de análisis lo planteo acá, que tiene que ver un poco con ver qué es lo que opinan ustedes en relación a eso respecto a lo que se ha expuesto, ¿ya? Por otro lado, otro de los comentarios que parecen bien interesantes de visibilizar acá tienen relación con, bueno, acá Joana Curinao plantea, hola, buenas tardes. La realidad es complicada, ya que aunque pocos jóvenes quieran denunciar, todo queda en nada. Aquí da cuenta también como una sensación aquí como de nihilismo, ¿no? Como de que en realidad acá las cosas son difíciles de resolver. Ya que sus padres tienen mucho temor también, y como son menores de edad, tampoco hay mucho que hacer, como una sensación también de una falta de consideración respecto a los jóvenes, en este caso, que han claramente tomado un protagonismo en la movilización social de la cual hemos sido partícipes y testigos desde octubre en adelante, y que ustedes también han relevado en sus comentarios, ¿ya? Ahora, en relación a las preguntas, ya que bueno, invito a ustedes a contestarlas. Una la plantea Romina Lagambino, ¿ya? Dice que yo creo que se observó que ustedes lo visibilizaron y atisbaron ciertas cosas, pero que es importante tal vez que puedan ir más al grano en relación a las experiencias que ustedes tienen y han conocido, sobre qué cuidados pueden generar las organizaciones sociales respecto a la represión de las fuerzas policiales. Por ahí algunos hablaron sobre el tema de equipos de primeros auxilios, ¿verdad? Y como sobre eso, por ejemplo, claro, se da cuenta de una realidad local sobre eso o sobre la materia también del aprendizaje respecto a los derechos. Y por otro lado, aquí hay otra pregunta bastante interesante que la plantea, lo tengo por acá, Ricardo Valdenegro Castán, quien pregunta, ¿puede ser el actuar del Estado hoy día una política de terrorismo a fin de infundir miedo también en las personas? Así que los dejo con esas dos reflexiones ya y con estas dos últimas preguntas para que las puedan desarrollar entre ustedes aquí hacia los asistentes. Eso por el momento, Paola y compañeros y compañeras. Gracias, Fidel. ¿A quién le gustaría comenzar a responder? ¿Quién está más preparado? Los hombres. ¿Selmira? No, los hombres. Joel, César. Bueno, de los... 2 minutos. 2 minutos. Yo voy a referirme al último de los puntos, que un poco, ¿cuál es la actuación del Estado? O sea, claramente el Estado, a través de del órgano represor, que son las policías, claramente está haciendo lo que tiene que hacer un gobierno que defiende un modelo y que lo defendió como siempre se ha venido defendiendo desde que se impuso. Desde el ladrillo en adelante el modelo se defendió con represión. Después, con comillas, un acuerdo para llegar a la democracia en el fondo, y así se mantuvo. Pero cuando ya esto no dio para más, cuando es efectivo de que el modelo no responde,
y que obviamente produce la acumulación de riqueza en un grupo pequeño, esto tenía que salir. Y no es que no se vio venir, salió el 18. Y por lo tanto, la actuación del Estado hoy día es más represión, y por lo tanto la represión se explica exclusivamente por una defensa acérrima del modelo. O sea, eso es lo que hay. No veo otra razón de ser para que el Estado actúe así. Ahora, con muchas estrategias, como dividir a la ciudadanía, ¿ya? Poner grupos en contra, y etcétera. Muchas estrategias de represión. Entonces, esa es la única explicación que yo tengo a por qué se militariza la Araucanía, por qué se está, digamos, una militarización de las policías solapada, o sea, que no hemos visto, pero han aparecido por ahí una que otro relámpago donde nos muestran los carros, el equipamiento que se están preparando, porque se están preparando, ¿para qué se están preparando? Y más encima, la casta política se permite entregarle una batería legal de represión, la agenda de seguridad, la agenda de represión aprobada, que fue lo único que se aprobó después del 18, así, íntegro. Eso es lo que veo, esa es la actuación del Estado, yo la percibo así. Muchas gracias, Joel. ¿Belén? Sí, Paola, plenamente de acuerdo, Joel, con lo planteado. Quisiera referirme al cuidado de las organizaciones respecto a la represión. No me acuerdo la persona que lo planteaba, pero la verdad creo que no hay una fórmula específica y determinada para poder resguardarse. Pero, a ver, en la medida que haya organización por parte de los ciudadanos y de quienes están colaborando y participando de este movimiento tan importante, creemos que primeramente la educación es súper importante. Entre los grupos que puedan organizarse, es muy relevante el saber qué podemos hacer, qué no podemos hacer, hasta dónde pueden llegar, porque eso es lo que nos permite actuar o no actuar. Entonces es súper relevante que a través de las personas que tienen mayores conocimientos respecto a esto, podamos generar ciertas redes de apoyo, redes de contactos que nos vayan nutriendo de este tipo de situaciones o de organización, de resguardar las movilizaciones. Creo que es súper relevante el hecho de poder contar con confiar en algún tipo de institución. Busquemos organizaciones, probablemente no estatales, porque ahí es donde está la desconfianza. Pero también es importante poder agruparnos en cuanto a eso. Acá en Linares al menos surge desde esta Comisión de Derechos Humanos está la idea de formar una ONG que se va a encargar del tema de los derechos humanos y que esperamos que quede permanentemente. Y que sea este órgano el que pueda también ayudar a estos cuidados que puedan tener las organizaciones y las personas las personas comunes y corrientes. Pero creemos que es súper relevante, al menos como un punto inicial, el poder educarnos respecto a esto y que no sigamos creyendo que o lo que nos han hecho creer que el asunto de los derechos humanos es más bien un tema de comunistas, es un tema del pasado y que no debemos por qué preocuparnos porque en Chile esas cosas no ocurren. Es que eso es como algo que se me ocurre así a simple vista poder compartirlo con la compañera, no sé quién era la persona que lo había planteado. Bien, Belén, muchas gracias. Y seguimos con César. ¿Cuántos segundos, Paola? 2 minutos. 2 minutos. 120 segundos, ya. Sí, en estas cuestiones uno tiene que tiene el doble desafío de tratar de decir algo remotamente cuerdo y además de decirlo en forma bien telegráfica. Pero bueno, mira, las preguntas son bien importantes, ¿eh? Los cuidados de las organizaciones sociales contra la represión y el otro tema es el miedo que infunde el Estado a las personas. Yo concuerdo con lo que se ha dicho, el Estado obviamente se siente amenazado después de muchas décadas en que el sistema, no es el Estado, es este sistema
el que se siente amenazado. Acuérdense, y infunde miedo cada vez que el pueblo se expresa. Acuérdense la lucha por el término de las AFP. Se decía que prácticamente iba a desaparecer el país si se lograba aprobar la devolución de este 10%, que tampoco es 10%, no sé por qué tiene ese título, pero en muchos casos es mucho más que el 10%, pero una porción de los ahorros de las personas en el fondo de las AFP, prácticamente iba a desaparecer el país, no pasó nada. Ahora se discute el tema del impuesto a los súper ricos. Nuevamente, las penas del infierno, todo. Yo creo que se trata de infundir miedo como un arma para tratar de reprimir las expresiones del pueblo, eso está claro. Y cuando no resulta el miedo, se pasa a la violencia, aguda, cuando es necesario. Yo creo que eso lo ha demostrado la historia. Ahora, ¿cómo se cuida las organizaciones sociales contra la represión? Mira, para resumir, yo creo que a través de la organización, a través de la masividad, a través de la unidad, y a través del conocimiento que van adquiriendo las organizaciones sociales para poder ejercer su legítima acción en cada uno de los territorios. La masividad y la unidad y la organización del pueblo es absolutamente fundamental, y yo creo que puede transformarse en un muro que protege a los vecinos y a las vecinas, al pueblo en general, cuando se manifiesta y se manifiesta legítimamente. Así que, no sé, eso es lo que yo puedo decir tan resumidamente. Podría hablar cosas más en detalle, pero es lo que uno puede decir en 2 minutos. No nos da el tiempo, pero muchas gracias, César. Y bueno, terminamos con Selmira. 2 minutitos. Sí. Bueno, primero quisiera aclarar algo. Yo viví 25 años fuera de este país y me fui por razones, o sea, no me fui, sino que nos fueron, ¿ya? Tuvimos que irnos. Y son 25 años que cambian la vida de las personas, ¿ya? Por eso será que a veces a mí me da la impresión de que estamos en lo mismo antesito que yo me fuera. O sea, como que el país no hubiera cambiado mucho en términos de represión y en términos de respuesta. Entonces, no sé, verdaderamente, no sé cómo plantearme. Lo único que yo he podido, digamos, con la gente de Pudahuel, en este caso, o de Lo Espejo en algunos casos, es que nosotros tenemos que cuidarnos entre nosotros, porque si no, nadie nos va a cuidar. Y en la medida en que actuemos como un solo frente, eso es lo único que nos puede salvar. Pero este frente tiene que estar educado en ciertas prácticas, ¿ya? No podemos llegar y hacerle frente, así como nosotros en un tiempo dijimos, no podemos hacerle frente a las Fuerzas Armadas como son en este momento. Hay que idear otras cosas. Y después está la historia que todos conocemos. Hoy día, tal vez no seamos capaces de hacerle frente como nosotros quisiéramos. Mira, realmente yo creo que vale la pena lo que voy a decir. Cuando participamos, yo y mi familia, en una de las jornadas de protesta por lo que estaba pasando en Chile, afuera, gritamos en inglés y en los otros idiomas también, y bla, 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 y en español y todo, y cuando terminó, algunos de nosotros dijimos, pucha, qué fome esta cuestión, nadie nos ha reprimido, nadie nos ha pegado un palo, o sea, así salimos de Chile, pues. Entonces, yo digo, nosotros no tenemos por qué estar pasando por eso. Tenemos que saber, mira, no sé si fueron todos, pero fuimos a la gran marcha que fue después del 18, me parece que fue el 26 de octubre, y esa fue una demostración magnífica. Ahí debíamos haber aprovechado de que alguien o algunos subieran y pidieran lo que corresponde. Que si queremos que se vayan todos, pero digámoslo.
Si queremos hacerle frente, hagámosle frente, pero digámoslo. Porque yo creo que una segunda etapa, como la previa, o sea, como toda la dictadura que nosotros nos mamamos, ¿ya? Antes de salir, porque salimos en el último tiempo, no sé si voy a estar en condiciones. Porque todo pueblo tiene una paciencia. Y creo que este pueblo ha tenido demasiada paciencia. Eso nomás. Muchas gracias, Elmira. Joel me pidió 30 segundos. Breve. Sí, mira, quedó dando vuelta una consulta, una inquietud sobre el mal manipulado y mal usado concepto de lumpen. O sea, no soy profesor, disculpen, se me sale lo profesor. Este es un término que viene del alemán, que es lumpen proletariat, que tiene que ver justamente con los grupos más marginados, y es propio de la teoría alemana de Marx y Engels, que habla de este grupo, que son grupos cuya única característica negativa, desde mi perspectiva, es que no tienen conciencia de clase. Pero son nuestra realidad, son los grupos marginados, ¿quiénes? Los indígenas, los pobres, los pobladores, las prostitutas, toda la gente que es producto de la injusticia y de la contradicción de este modelo. Entonces, cuidado, que cuando los motejamos de lumpen, estamos hablando de la gente de Bajo de Mena, estamos hablando de la gente más pobre, ¿ya? Y que justamente tiene estas contradicciones justamente porque está tan marginada que tampoco tiene mucha conciencia de clase y cuesta integrarla al movimiento, pero son ellos. Así que, ojo, porque este concepto que viene de arriba manipulado para dividirnos, no, ese es el lumpen, ¿no? El lumpen es parte del proletariado, es parte del pueblo. Así que, ojo, yo diría que tengamos cuidado y le démosle una vuelta más a los conceptos, porque tienen un significado. Eso era. Muchas gracias, Joel. Bueno, ahora pasamos, o sea, le doy nuevamente la palabra a nuestro compañero Fidel, para que él nos va a hacer una síntesis de lo que ha sido este conversatorio, ¿ok? Y luego daré yo el cierre de esta actividad. Fidel. Muchas gracias, Paula, nuevamente. Es interesante cómo se desplegó este conversatorio entre los diálogos a raíz de las distintas experiencias que nos dieron cuenta los ponentes. Aparece acá algo bien interesante que tiene relación un poco como con una visión en función de cómo inicialmente la movilización social o la revuelta popular, podríamos decir también desde otras miradas, se gesta a partir de una eventual inorgánica que va avanzando hacia un movimiento pluralista para así ir generando asambleas territoriales que fueron protagonizando esencialmente los grupos de los jóvenes, pero que igualmente fueron tomando las distintas demandas de los distintos sectores sociales, ¿ya? De las personas mayores también, de los adultos de la edad media, etcétera, y también desde los distintos sectores, podríamos decir también, de los trabajadores, profesionales, técnicos, etcétera, y desde los distintos gremios también. Por otro lado, también aparece también la existencia de procesos ya que se venían llevando a cabo, ya da cuenta también aquí César de la asamblea que está presente acá en Puente Alto, que ya llevaba un tiempo desarrollando sus inquietudes y sus problemáticas, y que de alguna forma también el estallido social o la revuelta popular, más que sorprenderlos, de alguna forma se gesta esta movilización que da cuenta de las demandas que en realidad tenían que ver con cosas que nosotros como sociedad veníamos visibilizando hace mucho tiempo atrás, como por ejemplo el no más AFP, ¿ya? O por ejemplo el movimiento feminista, por otro lado, o de las diversidades sexuales, o cómo de alguna manera también cuando vemos y observamos que los estudiantes gatillan un proceso en realidad, decimos gatillan de alguna manera también porque dan cuenta también ellos con conciencia de clase, de la conciencia finalmente que estaban experimentando sus padres en relación a la precarización de sus vidas, señalan no son 30 pesos, sino que son 30 años, y en realidad 40 años también, ¿no? Y eso es súper interesante en función de la materia que podemos observar hoy día, de cómo este proceso ha sido un devenir que en realidad
podríamos observar, a lo mejor hay cierto congelamiento producto de la pandemia, pero también podemos observar igualmente la organización está y los diálogos están, y hoy día pareciera que estamos un poco en esta lucha como de la crisis de la presencia, ¿no? De cómo buscar un lazo social que nos ayude finalmente a sostener y seguir defendiendo aquello que nos anudó en algún principio en los últimos meses más que nada, ¿ya? Parece súper interesante también lo que se menciona respecto al tema de la existencia precisamente de grupos paramilitares y de los grupos reaccionarios que se han ido organizando ya también con las fuerzas represivas del Estado, los agentes represivos, ¿ya? Tuvimos el ejemplo, el lamentable ejemplo hace unos días atrás en relación a lo que pasó en Temuco, en Curacautín, en este caso, con este desalojo de la municipalidad, por un lado. Y eso pareciera que también son fantasmas que avisoran también un poco cómo los grupos, de alguna forma también civiles, que están interesados con mantener los privilegios de la élite, sí tienen una organización y eventualmente podríamos decir ahí también hay una conciencia de clase de ellos también, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que, claro, hoy día pudimos ver en Temuco, en la Araucanía, qué es lo que ocurrió con estos grupos organizados y en sintonía, en este caso, con las fuerzas policiales ya, pero también podemos hacer memoria de lo que pasó con los chalecos amarillos en algún minuto, y también podemos hacer memoria también de lo que pasó en la década de los 70 con Patria y Libertad. Entonces son los fantasmas de alguna manera también que van rememorando también cómo también la sociedad civil desde un lugar también de la élite también tiene una conciencia de clase que está muy preocupada también de defender sus privilegios que no quieren soltar, ¿ya? Y es por eso que parece interesante también el llamado respecto a la organización local, porque aquí aparece algo muy, muy concreto que ustedes mencionan, que tiene relación también con la desconfianza, sobre todo de los jóvenes, ¿ya? En relación a las autoridades locales y también más que a las autoridades en sí mismas, que de alguna forma también han hecho mucho para que nosotros perdamos la desconfianza en ellos, por un lado, pero igualmente está la presencia de los mecanismos legales y jurídicos para defender de alguna forma nuestros derechos humanos, que son algo que está ahí y son algo eventualmente que pareciera que hay que recuperar, así como también el Estado eventualmente, ¿no? ¿Cómo es interesante eso que ustedes plantean respecto a cómo estas desconfianzas, cómo esto que se va generando con esta cosa de no ir a hacer la denuncia, de alejarnos de alguna forma de los aparatos jurídicos que eventualmente nos pueden proteger? ¿Cómo repensar eso que ustedes plantean que tiene relación con recuperar esas herramientas que están ahí, ¿no? Para precisamente retomar algo de lo cual pareciera los agentes policiales se han preocupado mucho de enajenarnos, ¿no? Aquí aparece algo que puede resumir en función de ustedes lo que estaban diciendo, que tiene que ver con, lo estoy buscando por acá. Al parecer las fuerzas represivas lo que han buscado es enajenarnos de las herramientas formales e institucionales mediante el asedio y el terror, con el fin de generar la sensación de impunidad, de desconfianza, para así tener la hegemonía del uso de la fuerza para ejercer la violencia sin consecuencias legales para esto, ¿ya? Pero frente a eso aparece otra cosa que es súper interesante, que tiene que ver con el llamado a la organización, a la unidad del pueblo, en pos de pensar que en realidad lo que se está haciendo es un camino para poder cambiar la sociedad en pos de algo mejor, en pos de algo que sea común para todos, en pos de recuperar precisamente aquello que eventualmente vemos tan lejano, pero que en realidad está ahí. O sea, perfecto, como bien lo dicen, Chile no se acabó, nos fuimos Chilezuela, por así decirlo. ¿Por qué? Porque pudimos eventualmente acceder a nuestro 10% en función de la situación de pandemia que estamos viviendo ahora, y pareciera que en la medida que vamos avanzando, claro, nos meten miedo y dicen, es que esto es imposible, la realidad no puede cambiar, pero en la medida que vamos avanzando nos vamos dando cuenta que la realidad sí es transformable y que podemos tener un porvenir mejor como sociedad y como país, que eventualmente este país lo vamos a poder cambiar. Así que hago un saludo a esto, al llamado a la organización, a la unidad del pueblo, de cómo de alguna forma también ustedes han sido testigos de cómo el pueblo se ha podido organizar, por ejemplo, precisamente con equipos de primer auxilio que poco a poco se han ido profesionalizando, con esa propia conciencia también que ha ido tomando la gente común y corriente en pos de un ejercicio de la empatía respecto a lo que le está pasando al otro, con el fin de romper también el cerco del individualismo que el neoliberalismo ha promovido desde la dictadura en adelante.
Así que esa es la síntesis que logro hacer, compañeras, compañeros, en función de lo que ustedes han dicho, y de lo cual agradezco mucho también. Siento que todos hemos aprendido mucho a raíz de las experiencias que ustedes nos cuentan. Así que muchísimas gracias, y muchísimas gracias a los asistentes también que plantean sus comentarios. Muchas gracias, Fidel. Bueno, queridos y queridas, ahora sí damos el cierre de este conversatorio. Les agradezco nuevamente su participación, Selmira, Joel, César y Belén. Muchas gracias nuevamente, gracias por traer un poco la realidad de los territorios acá nosotros y poder descentrarnos también un poco, ¿no? Santiago no es Chile. Así que muchas gracias y los y las dejo invitados para el próximo conversatorio, ya sería nuestro tercer conversatorio, para el próximo lunes, ¿no? Si no me equivoco, me confirman por ahí, para el 17. Así que estén atentos también a las redes, que vamos a estar publicando esa información. Entonces, muchas gracias, nos despedimos. Adiós, chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias. Y vamos a cerrar transmisiones ahora. Chao. Ya. Te dejó de compartir, pero seguimos nosotros acá. Bien, bien, Gracias. bien, excelente. Gracias por todo. Para todos y Terminar todas. la transmisión en vivo, así que no hay problema. Ya, pues. Gracias, no sé si quieren aprovechar de decir algo, despedirse. No, no. Se Sí, van muchas yendo. gracias. Yo al menos gracias a todos y a todas, porque esto por supuesto que nutre. A mí me importa mucho poder compartir experiencias y también poder saber que ustedes existen, porque falta gente así, falta personas que estén comprometidas con esto y que también a los más jóvenes nos enseñen a cómo poder llevar este tipo de procesos. Los dejo invitados por si alguno quiere patrocinar causas, Eso mismo por te si decía. hacemos alguna red de apoyo por ahí. Aquí en Santiago, y pídalo nomás. Tenemos los Eso, contactos. ahora que hay teletrabajo, todo podría ser más fácil. Así que gracias de corazón, muchas gracias y espero vernos pronto. Listo, gracias. Nos vamos a seguir invitando al conversatorio. Ya, gracias. Un abrazo, chiquillos, un gusto en conocerlos. Igual. Chao, chao. Yes. Chao, chao. Pues, Gracias a todos, que estén bien. termino la Voy transmisión. a tomar un tecito porque tengo Ya. frío. Ya, Chao, chao. chao. Gracias, Joel. Chao, gracias Renato. Chao, Nos vemos, chao. chiquillos. Chao, que estén bien. Que estén Chao, muy bien. Pau.